yo no me puedo levantar de la cama, he ido perdiendo fuerza y me duele. Pueden haber mialgias, como que pueden no haberlas, ¿ya? Pero más que dolor muscular, los pacientes con miopatía se quejan de disminución de fuerza. Le dije, a ver, levántese de la cama, porque está en una cama en emergencia la paciente. Me dijo, no puedo. Le digo, haga el intento. Y cuando tú ves, efectivamente, no mueve los brazos o los mueve solamente en sentido horizontal, apoyado en la cama. Pero tú le dices, alce el brazo y no puede. Y cuando le veo, acá estaba el gotron, la debilidad muscular, el signo en B, y esta es una dermatomiositis. Ya, y ahí viene la segunda parte, hacer los exámenes diagnósticos que me orienten a esta patología. Cuidado, ustedes ya vieron artritis reumatoide, ya vieron espondilitis, ya vieron vasculitis. Cuidado con estar pidiendo, ANCA, factor reumatoide, anti-CCP, todo lo que aprendiste en reumatología. No, ya se dieron cuenta que hay ciertos patrones de afectación que te orientan a una enfermedad. Si es artritis reumatoide, factor reumatoide, anti-CCP, BCG, PCR y todos los sérico. Si es lupus, ANA, anti-DNA, C3, C4, anti-SMIT, por ejemplo, como inicial, aparte de buscar manifestaciones sistémicas, ¿ya? Entonces, no es pedir todo a todos los pacientes que tú sospeches en una patología autoinmune, ¿ya? Y el ANA también ya habrán aprendido en lupus que no es específico del lupus. Hay más enfermedades en las cuales se encuentran, ¿ya? Entonces, con esa introducción, vamos a darle paso a sus compañeros. Son 7 alumnos. Cada uno de ustedes se va a ir presentando y va a presentar su parte de la exposición. ¿Qué más? Siéntanse a los demás compañeros, siéntanse libres de preguntar. Si no es a sus compañeros y no, ellos no pueden resolver la pregunta, pueden preguntarme a mí. Ya. La idea es que aprendan. Están en una etapa de aprendizaje, tienen que aprender, tienen que quitarse todas las dudas ahorita. Sobre todo porque ustedes en su formación es muy probable que vean uno o ningún caso de dermatomiositis, de polimiositis. Yo por la especialidad sí he tenido posibilidad de ver varios, pues, ¿no? Entonces, que no se quede solamente en teórico, sino puedan preguntar, puedan despejar sus dudas y por ahí, si en algún momento llegan a rotar, se reinicia toda la actividad normal de las prácticas hospitalarias, puedan ver un casito, ¿ya? Listo, chicos. Sin más que decir yo, los dejo. Pregunten, pregunten, porque preguntar también es parte de su calificación, ¿ya? Obviamente los que no exponen van a preguntar a los que sí expusieron y si tienen algún aporte, si han leído algo también, porque eso les ayuda a ustedes, ¿ya? Pueden comenzar. Buenas tardes, doctor. Soy Juan Farro. Bueno, el día de hoy nos toca exponer miopatías. Los integrantes son los que se visualizan en pantalla. Siguiente, por favor. Esos son los puntos que vamos a tratar en la exposición. Siguiente, por favor. Siguiente. De acuerdo a la definición de miopatías, bueno, son un grupo heterogéneo de enfermedades cuya principal característica, siguiente, por favor, cuya principal característica es la debilidad muscular y la identificación de una inflamación subyacente en la biopsia muscular. Siguiente, por favor. En los cuales se incluye polimiositis, miositis y dermatomiositis. Bueno, en poliomiositis, que es una enfermedad musculoesquelética, que también es conocida como una miopatía inflamatoria, que puede ser idiopática o también puede ser como que asociada a una reacción autoinmunitaria. En caso de la dermatomiositis, también es una enfermedad muscular que se caracteriza por una inflamación y erupción a nivel epitelial. Y en caso de la miositis, bueno, es una inflamación a nivel muscular que mayormente afecta a los músculos que se encargan de la marcha. Siguiente, por favor. Siguiente. En caso de la epidemiología, la prevalencia es que de 8 cada 100.000 habitantes pueden padecer de esta enfermedad. El rango es de 2 a 10 casos por millón de habitantes por año y los reportes de hasta 4.9 a 8.4 casos por millón de habitantes. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tablita, un resumen en los cuales el promedio de la edad diagnóstico es de a los 45 años.
También en la incidencia, hay mayor incidencia en mujeres a diferencia de hombres. En caso de mujeres es un 2.5 y en caso de hombres es 1. Y también en caso de la incidencia de raza, hay mayor incidencia en raza negra, que es de 3, a diferencia de raza blanca, que es de 1. Siguiente, por favor. En caso de los factores, hay factores ambientales y genéticos. Siguiente, por favor. En caso de los factores ambientales, tenemos los pacientes con VIH que reciben tratamiento inmunosupresor y también por la enfermedad del injerto contra huésped, que se presenta cuando las células inmunitarias trasplantadas atacan el cuerpo de receptor, o sea, el injerto del huésped. Siguiente, por favor. Y en caso de los factores genéticos, de que hay una fuerte asociación de los genes HLA-DRB1, 0301, que con todas las formas de las miopatías inflamatorias idiopáticas, mayormente sea en raza blanca, que está asociado también a, en caso de la 501, a una diabetes mellitus juvenil, y el antígeno leucocitario humano por una miopatía inflamatoria a nivel familiar. También tenemos de que hay genes reguladores de las citoquinas y sus receptores que también están acá alterados. Tenemos el interferón alfa y la interleucina 1. Siguiente, por favor. Bien, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Eliana Fernández Quirós y voy a exponer ahora la parte de patogenia. Bien, Ya, es importante. perdón, un toque, Eliana, discúlpame. No, Antes de perdón. que pasen a la patogenia, ¿hay alguna duda del resto de la aula con respecto a lo que ha expuesto su compañero en punto 1? Nada. Ya, entonces lo que tienen que grabar es la edad de presentación. Algo que no deben olvidar es que la polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión y la dermatomiositis suelen presentarse en términos generales a partir de los 50 años. En términos generales, ¿ya? La dermato, la poli pueden estar a partir de los 18 años, pero lo más común es que lo encuentres a partir de los 40, 50 años, ¿ya? De las tres, la que se puede presentar en la infancia es la dermatomiositis. O sea que hay dermatomiositis en la infancia y hay dermatomiositis en la etapa adulta. Las otras serían casos muy, muy raros, ¿ya? Pero si es que les preguntan de las tres miopatías las que se presentan en la infancia, es la dermatomiositis. Más frecuente en general de las miopatías es la prevalencia o es más frecuente en mujeres que en hombres, con la diferencia de la miositis por cuerpo de inclusión que suele ser más frecuente en varones, ya a la inversa. Cuando ustedes estudien miopatías inflamatorias, recuerden que la poli y la dermatomiositis se parecen en en grupo etario, en sexo, en manifestaciones clínicas, en diagnóstico y en tratamiento se parecen. Mientras que la miopatía por cuerpo de inclusión es lo contrario a las otras dos. Entonces, si se aprenden las dos primeras, por descarte, la miositis por cuerpo de inclusión es lo contrario. ¿Ya? A ver, vamos. Sigue, por favor, Eliana. Puedes Ya, continuar. hola. Sí, ya. Nuevamente buenas tardes, doctor. Ahora vamos a exponer o, bueno, ver la parte de patogenia. Bien, es importante tener este concepto general introductorio porque hay diversas teorías, ¿no?, que relacionan un origen autoinmunitario por la presencia o alta prevalencia también de los autoanticuerpos circulantes a este tipo de miositis inflamatorias. Y también lo relacionan porque se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la diabetes mellitus tipo 1, etcétera, en donde también se encuentran alta prevalencia de autoanticuerpos. Y también es importante, como Farro también lo había mencionado, que estamos frente a una patología que tiene un trastorno multigenético muy complejo, ¿no?, donde participan diversos genes y también se involucran genes de respuesta inmunitaria no antígenos leucocitarios humanos, ¿no?, HLA. Entonces, dentro de estos que no se relacionan con el antígeno leucocitario humano, también tenemos componentes que vamos a ver en esta sección, por ejemplo, la participación de citocinas, de los receptores, factores de necrosis estimular, como estuvo mencionando también el doctor al inicio,
diversos linfocitos y bueno, muchos más componentes, ¿no? Que pueden ser desencadenados después de unas respuestas o inducciones a respuestas positivas o negativas, ¿no? Donde pueden participar mediadores o interferones, ¿no? En el camino. Entonces, también se menciona que se relacionan enfermedades vasculares que pues atacan o tienen alteraciones pues, de colágeno, ¿no? Como el esclerodermia. Bien, dentro de los mecanismos que pues estuve revisando de Medicine solamente se dirigía a una respuesta inmunitaria humoral, también estuve revisando otras literaturas, pero si revisamos el libro del Tratado de Reumatología está más completo los mecanismos de lesión muscular, entonces por eso he tomado de referencia el Tratado de Kelly. Entonces, en el Tratado de Kelly mencionan 4 mecanismos para lesión muscular relacionado pues a esta patología. ¿Cuáles son los que debemos tener en cuenta? Pues 1, la respuesta inmunitaria humoral. 2, la respuesta inmunitaria mediada por células, que bueno, vamos a desglosar más adelante. 3, la expresión del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Y 4 también, que está muy relacionado, las citocinas y la hipoxia, ¿no? Entonces ahora desglosando cada uno de ellos en primera instancia, pues tenemos la respuesta inmunitaria humoral, que es una de las más frecuentes y algunas literaturas solamente se centran en este tipo de mecanismo. Entonces a los otros se deja un poco de lado, pero vamos a ver que están muy relacionados los 4 mecanismos. Bien, entonces dentro de esta respuesta inmunitaria humoral, se dice que más del 50% de todos los pacientes de estas miopatías inflamatorias tienen autoanticuerpos definidos de forma única. Entonces, dentro de estos vamos a tener 2 tipos de clasificaciones. Y estos 2 tipos de clasificaciones de anticuerpos también se relacionan como excelentes marcadores clínicos. También nos pueden ayudar en algunas ocasiones a diagnosticar y también clasificar frente a qué trastornos pues estamos, ¿no? Heterogéneos u homogéneos. Entonces, bien, ¿cuáles son estos 2? Uno, el MSA, que son las siglas de autoanticuerpos específicos de la miositis, y el MAA, o MANO, anticuerpos asociados a la miositis. Bien, en cuanto al primero, pues el MSA se dirige o tiene componentes de antígenos que pues van contra las vías de la síntesis de proteínas y dentro de estas pueden ir, por ejemplo, al aminosil ARN de transferencia, ARN sintetasas, partículas de reconocimiento de señal también, o también pueden atacar a los componentes nucleares. Dentro de estas, pues, la helicasa nuclear Mi2 y por eso dentro de pues estas vías o los componentes que pueden estar presentes, tenemos aquí, ¿no? La ARN sintetasa, las siglas PL7, la ARN sintetasa, isoleucil, etcétera, pero todos tienen un componente que, pues, digamos, ataca o va en contra de la vía de la síntesis de las proteínas. Por eso tenemos a RNT, 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 ¿no? Ya, bien. Y luego también en menor frecuencia, que refieren de uno también, o que son más infrecuentes, pues tenemos estos últimos, ¿no? Y también pueden estar presentes anticuerpos contra la aminosila ARN sintetasa también, que pues, bueno, son digamos, antígenos que van en contra de la síntesis también de proteínas, ¿no? Como son estos, pero son un poquito más infrecuentes. Entonces, la presencia de todos estos componentes de antígenos pueden asociarse también en grupos o subgrupos y en las diferentes fases de las clínicas de la enfermedad. Entonces, generalmente, una persona afectada con una miositis inflamatoria inmunitaria solamente tiene un componente de SMA generalmente. Y porque estos anticuerpos pueden ser mutuamente excluyentes. Eso es lo que, digamos, sustenta que solamente en algunos tipos de personas solamente encontramos un tipo de anticuerpo MSA. Bien, luego tenemos los MA, que comprenden anticuerpos contra diversos antígenos nucleares y citoplasmáticos. Dentro de estos, de manera más infrecuente, pues hallamos estos tipos, ¿no? El anti-SNRNP, el anti-RO-SSA, el anti-Q, el anti-P de polimiositis
1, y en la mayoría de los pacientes, en un 86%, referían hasta un 90%, se han encontrado también anticuerpos que pues reconocen una ribonucleoproteína nuclear grande no identificada de aproximadamente 56 kilodalton, ¿no? Que dicen que pues por su tamaño pues es grande, y la importancia de esto pues nos ayuda también, o está involucrada en conocer la patogenia de la enfermedad y su utilidad como marcador clínico. Luego tenemos Ya, a ver, antes de eso, Eliana, para no marearlos mucho sus compañeros que deben estar asustados pensando que les voy a preguntar esos anticuerpos. Ya, No, sería muy maleados preguntarles, ¿no? no Pero son la como que ni conclusión de siquiera para diagnóstico. ajá, claro, la conclusión de esto es que sí, hay anticuerpos que van a ser más útiles a futuro para definir grupos, ¿ya? De investigación en cuanto a estas enfermedades, grupos y subgrupos de enfermedades. Hay anticuerpos específicos. Estos anticuerpos van a estar asociados a ciertas manifestaciones, como decía, ¿ya? O sea, manifestaciones pulmonares, a otras manifestaciones cutáneas, por ejemplo, a evolución, a pronóstico. Esos son los anticuerpos específicos de miositis. Mientras que los anticuerpos asociados a miositis son los anticuerpos que ya conocemos por otras enfermedades, por ejemplo, el RO, el SRNP, todos esos de ahí ya los conocemos por otras enfermedades. Los hemos visto en Sjögren, los hemos visto en lupus, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que resaltar de esto. Anticuerpos específicos. Que haya ahorita, a la fecha, algún anticuerpo aprobado para el diagnóstico de alguna miopatía en sí, no lo hay. No se utiliza en la práctica clínica. Incluso los de la columna izquierda, los que dicen específicos de miositis, se usan o están en fase de investigación todavía. No están disponibles así para el público, para laboratorios que puedan servir en el diagnóstico, ¿ya? Ya, puedes continuar. Ya bueno, luego en el segundo escalón tenemos la respuesta inmunitaria mediada por células. Entonces, en este mecanismo básicamente nos vamos a enfocar a nivel histopatológico de la distribución y localización de los diversos subconjuntos de linfocitos, ¿no? Básicamente en dónde está ubicado, ¿no? Tenemos una distribución que menciona predominante vascular, donde va a ser más rica en cierto tipo de células y versus la otra. Pero eso no quiere decir que sea excluyente, que por ejemplo, si tengo una distribución, que son de los dos principales patrones, si tengo una distribución perivascular, no quiere decir que no voy a encontrar también linfocitos TSD8 o también ciertos macrófagos. También pueden estar presentes, pero predominantemente o en mayor cantidad se suelen encontrar, es más abundante, los linfocitos TSD4, macrófagos y células dendríticas, a diferencia del otro tipo de distribución, ¿no? Que es predominante en vamos a ver esta imagen también a zoom en la siguiente diapositiva. En una distribución endomicial va a ser más predominante la presencia de linfocitos TSD8 y macrófagos, ¿no? Es simplemente pues para, digamos, ante la presencia de una visión histopatológica, poder diferenciar y orientarnos a cierto tipo de patología, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a una dermatomiositis, entonces presuntamente estamos ante un componente de distribución perivascular y el paciente puede tener exantema cutáneo, pero tampoco es excluyente, ¿no? Que a veces también se encuentran pacientes que no tienen exantemas cutáneos. Y si estamos frente a una distribución endomicial, entonces vamos a encontrar ese tipo de células en mayor cuantía, pero sin embargo, digamos, hace referencia a que estamos frente a un paciente que no tiene exantema cutáneo y con frecuencia dentro de este tipo de distribución se relaciona más a los clasificados como polimiositis y miositis por cuerpo de inclusión, ¿no? Y entonces aquí vemos esta imagen en mayor zoom. Nos vamos a, digamos, enfocar en la imagen B, que es una inflamación del endomicio, y aquí vemos, ¿no? Entonces, infiltración endomicial. Y en la imagen C, inflamación a nivel de distribución pericial, ¿no? Entonces, donde está el asterisco. Bien, luego, eso es en cuanto a la presencia, porque también mencionan que dentro de aquí, pues, tenemos muchísimo componente en diferentes cuantías de los linfocitos, ¿no? Pero lo más, digamos, resaltantes o relevantes, pues, eran esos puntos.
Bien, luego tenemos un tercer componente que está inmerso en este mecanismo de patología, que es la expresión del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, en cuanto a esto, mencionan que la aparición temprana y abundante de este complejo de histocompatibilidad de clase 1 se evidencian en las células musculares no necrosadas, ¿no? Y que es una de las características más llamativas, incluso cuando las células musculares estaban en las diferentes fases de infiltración linfocítica, ¿no? Entonces, y otro de los componentes que se veía en esta fase era que este factor de histocompatibilidad de clase 1 tendía a expresar más el factor de nuclear, no sé si es KB, pero lo había estudiado como KB, ¿no? Entonces había también bastante presencia del factor nuclear KB en las biopsias de este tipo de pacientes. Y luego hay un componente de citocinas y hipoxia. Todavía se estaban estudiando qué tipo de citocinas pues, tendrían más relación o mayor presencia en cuanto a esta patogenia, pero sin embargo, las más relacionadas eran las que tenían propiedades proinflamatorias y de las que tenían más componente de propiedades proinflamatorias, hacía referencia a las interleucinas 1 alfa, la 1 beta, el factor de necrosis tumoral, el interferón también alfa, pero sin embargo también habían en menor cuantía otros tipos de interleucinas, ¿no? Que pues vamos a tener una regulación positiva, por ejemplo, que pueden ser activados de manera directa por un activador y podrían también desencadenar la activación de interleucinas 10, 3, etcétera. Y otras que están reguladas de manera negativa, ¿no? Que era necesario tener, por ejemplo, un intermediario o en el camino un activador para la expresión de esta. Pero lo más resaltante, pues, son estas 4 primeras. Luego, también se relacionaba a la hipoxia tisular, ¿no? Y era igual a el resultado de una pérdida capilar y la inflamación del tejido local. Entonces, esta hipoxia celular a su vez iba a contribuir a que pues, se exacerben o se expresen más la parte de la sintomatología clínica del paciente. Por ejemplo, si pues, tenemos algunas áreas propiamente musculares con hipoxia, pues van a contribuir más tanto la clínica, la fatiga muscular pues, de estas zonas musculares, y también aparte se relacionaban como mecanismos sobreagregantes de la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de esta, entre comillas, sobreagregación, esta hipoxia también contribuía a la expresión del receptor, que también estaba mediada por interleucinas proinflamatorias, y que podríamos encontrarlos también en las fibras musculares, y también a una mayor reactividad de el gen de IF1, que ahorita pues se me fue el nombre, me disculpas, a ver. No te preocupes, no te preocupes. A veces son nombres difíciles de Factor memorizar. inducible sí, factor inducible de hipoxia, perdón, doctor. Ya, entonces también contribuían a que este factor pues digamos, se exprese en mayor cuantía también en las células endoteliales de los pacientes, tanto con polimiositis y las miositis de cuerpos de inclusión, y todo esto pues contribuía también a los mecanismos, digamos, de hipoxia. Entonces, también en los pacientes con dermatomiositis, por ejemplo, acá tenemos polimiositis, que se relacionaban con este factor de hipoxia, ay, se me fue otra vez el nombre, factor de hipoxia, se me fue, factor inducible de hipoxia, y en polimiositis y miositis de cuerpos de inclusión. Y en dermatomiositis podíamos también encontrar aquí está, factor inducible de hipoxia 1 alfa, a diferencia del otro que es 2 alfa, y el factor inducible de hipoxia 1 beta en las células endoteliales. Y a nivel de las fibras musculares, también el factor inducible 2 alfa y el receptor de eritropoyetina,
y los reguladores vasoferentes, etc. Bien, entonces, para resumir, después de todo este mareo con un montón de mediadores, anticuerpos, linfocitos, etcétera, pues todo esto tiene, digamos, o cada uno de estos 4 factores que hemos visto contribuye a la expresión y está relacionado con los otros 3 factores, ¿no? Entonces, uno con los otros 3 factores. Entonces, en resumen, pues las lesiones del músculo esquelético van a derivar por la inmunidad innata propia del huésped, ¿no? En este caso, pues la persona afectada. Y todas estas, digamos, expresiones, tanto de cuerpos, anticuerpos, citocinas, linfocitos, van a contribuir también a una mayor lesión, ¿no? Y aparte, pues un infiltrado tanto muscular del paciente. Entonces, ¿dónde están? Acá, las citocinas, como el factor de necrosis tumoral, perdón, inducen directamente a la muerte de las células musculares, ¿no? Entonces, muerte igual lesión de las células también endoteliales, ya relacionamos por ahí también con las células musculares, y también inhiben eficazmente la parte, ¿cómo se llama?, de la miogenia del microARN, o también pueden también expresar más, digamos, complemento de histocompatibilidad de clase 1, que también, digamos, estaban relacionados a un mayor estrés del retículo endoplasmático y por consecuente también a una mayor lesión de la fibra muscular producto de este estrés, y por el otro lado también todo el componente propiamente de celular contribuía también a una mayor hipoxia. Entonces, hipoxia igual también a pérdida capilar, ¿no? Menor flujo, etcétera. Entonces, no hay llegada de oxígeno, y las dos terminaban contribuyendo a las pérdidas de las fibras del músculo esquelético. Entonces, tenemos vías tanto inmunitarias, que pueden ser las medidas por linfocitos, la expresión de anticuerpos, los otros genes que vimos, y un montón de esos nombres y siglas raras que estaban relacionadas. También un complejo no inmunitario, que vendría a ser esta, ¿no? La hipoxia no es consecuencia digamos, de un mecanismo principal, pero no directamente, pues, está relacionado de manera exclusiva con la inmunidad, sino es la suma de varios factores. Entonces, estos vendrían a ser los factores no inmunitarios, más los factores inmunitarios, que se relacionan a la contribución de cada una de las lesiones de las fibras musculares. Y entonces también relacionaban de la teoría de la relación de la lesión de autoanticuerpos o por autoanticuerpos con el tratamiento que se le da a este tipo de pacientes, ¿no? Que son tratamientos, pues, para disminuir, ¿cómo se llama?, la inmunidad, ¿no?, del paciente, y que se relacionaban también con la eficacia o la mejora de la clínica. Eh, Eso sería todo por hoy. No sé si Ya, les antes, daré. antes de pasar esa última diapositiva, la previa, por favor. Ujú. Ya, eso de ahí. Ya, toda esta cascada inflamatoria del paciente no te va a venir a preguntar por eso, pero Ah, lo que no. tú tienes que tener presente es toda esta patogenia. A ese nivel no les preguntan en ENAN, en residentado, ¿ya? Pero lo que hay que tener presente es esto: hipoxia, pérdida capilar y lesión de fibra muscular. O sea, matas o lesionas capilares y lesionas el músculo per se. ¿Y qué significa eso? Cambios irreversibles. Por eso es importante el diagnóstico temprano en estas enfermedades y también el tratamiento adecuado y de forma oportuna, porque muchos de estos pacientes llegan cuando ya hay secuelas, cuando ya se perdieron los capilares, cuando ya se lesionó la fibra muscular, los cambios son irreversibles. Ustedes han escuchado de la pacientita Ana Estrada, una paciente que estaba pidiendo la eutanasia y que era el primer caso en Perú. ¿Han escuchado algo de eso? Que Sí, el Poder Judicial ya le había autorizado. ¿Algo de sí, noticias, algo así? sí, ¿Habrán sí, escuchado? doctor, y que luego, a pesar de estar aprobado eso, o que ya le favoreció a su favor el juzgado, no hay un médico que, pues, cumpla Claro. la voluntad de la ¿Quién, paciente. pero quién te va a aceptar matar a un paciente? Pues es Ujú. también, es lo que ella decía, pero de ahí viene el problema
nosotros no hemos sido formados para eso. Ya, entonces, el comentario iba que en muchos pacientes el diagnóstico se hace tardíamente cuando ya hay estas lesiones, ya hay pérdida de capilares, ya hay lesión de fibra muscular y ya no se puede hacer mucho. He conocido pacientes así, como que también hay pacientes que no responden al tratamiento por más oportuno que sea. Y como son enfermedades raras, no hay estudios eh, muy, que engloben a grupos amplios de estos casos. No hay estudios comparativos, todo esto acá. ¿Y eso qué conlleva? Que no estamos un poquito en la nebulosa con el tratamiento. ¿Ya? Hay opciones de tratamiento basado en reportes de casos. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños, pues, de pacientes. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba era esto. Por más opciones terapéuticas que tenemos a la fecha, hay un grupo de pacientes que evolucionan mal, que es probablemente el caso que haya sido de la señora Ana Estrada. No conozco personalmente su caso, no sé qué opciones terapéuticas ha tenido, pero vemos que es un caso de polimiositis. Según lo que decían en las noticias, es un diagnóstico de polimiositis que poco a poco le ha conllevado pues a una debilidad muscular generalizada que la postró. Entonces la paciente con esas secuelas ha decidido, ha tomado la decisión que ha tomado, pero a veces hay así, hay pacientes que los diagnosticamos tardíamente, que los tratamos muy tardíamente, como que hay pacientes que tienen un tratamiento adecuado basado en guías y todo, pero que a pesar de ello evolucionan en forma progresiva. Hay un deterioro progresivo, ¿ya? Entonces, ese era el comentario en cuanto a esto. Acuérdense, estos cambios, si bien es cierto, la inflamación puede revertirse, pero cuando estos cambios ya son tardíos o cuando la severidad de la enfermedad es grande, ya no hay mucho que hacer. El paciente progresa a la postración, ¿ya? Pueden continuar. Quizá por eso, doctor, y por eso decían, ¿no? Que se involucraban también diferentes fármacos pues que disminuían propiamente o que deprimían el sistema inmune, ¿no? Inmunodepresores, antiinflamatorios, etcétera, para eliminar cada una de estas vías y la secuencia de acá. Claro, entonces por eso, basado en la patogenia, es que tenemos opciones terapéuticas que disminuyen la parte inflamatoria, que actúan sobre los linfocitos B, que son o que son más agresivos, deprimen varias líneas celulares, que disminuyen citoquinas, con miras a qué? A tratar de disminuir este cuadro inflamatorio. Ya, Doctor, pueden continuar, sí, Carla. allá. Sí, bueno, mi nombre es Carla Infante Palacios y voy a continuar con el cuadro clínico de la dermatomiositis, polimiositis y también de la miositis por cuerpos de inclusión. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de la dermatomiositis y polimiositis, perdón, tenemos aquí principalmente la debilidad muscular, es la más común en el 90% de los casos, según los que nos menciona Up to Date, y la menciona también como la manifestación cardinal. Bueno, las características es que tiene una distribución simétrica y proximal. También es que va a afectar a músculos como es el deltoides, los flexores de la cadera, abductores y extensores, y también puede afectar flexores del cuello, más no los extensores. El curso en este caso puede ser insidioso o subagudo. Eso quiere decir que va a aparecer la sintomatología semanas o meses antes de acudir a la consulta. También había leído que puede presentarse agudo, pero principalmente es subagudo su curso, ¿no? Su inicio. Afecta actividades como por ejemplo subir escaleras, levantarse de la silla, también cargar las compras o levantar a sus hijos, y esto se debe pues a la afectación de los músculos proximales. Y como mencionó el doctor al inicio de la exposición, de esta manera va a venir el paciente, perdón, a la consulta y va a referir todo esto, ¿no? Luego también es importante mencionar un término que es la dermatomiositis clínicamente amiopática, que es la manifestación, bueno, en este caso van a haber manifestaciones cutáneas, pero no va a haber debilidad muscular clínicamente evidente. Otro punto importante es también que se pueden
presentar mialgias y también sensibilidad muscular, y esto puede ocurrir en un 25 a 50% de los casos. Y también atrofia muscular no es muy común, pero sí puede presentarse sobre todo cuando la enfermedad es avanzada o ya grave, ¿no? Luego también hay afectación pulmonar. En este caso, se puede presentar la enfermedad pulmonar intersticial en un 30 al 40%. Puede ser rápidamente progresiva cuando se relaciona o bueno, se asocia a pacientes con dermatomiositis anti-MDA5, que es en aquellos pacientes que presentan este tipo de anticuerpo y tienen un fenotipo característico que, bueno, aquí va a detallarse las características cutáneas que se pueden presentar, pero también puede apreciarse, por ejemplo, úlceras orales, alopecia no cicatrizal prominente, también dentro de ella la calcinosis, y aquí hay menor incidencia de miositis. Lo que es importante acá es diferenciar bien esta alteración para poder tener una monitorización con respecto a la afectación pulmonar. Por otro lado, también pueden presentar insuficiencia respiratoria por la debilidad de los músculos diafragmáticos y de la pared torácica. También va a haber afectación en el esófago. Menciona que puede haber disfagia, que es muy frecuente, y también puede haber regurgitación nasal y también la aspiración. Esto se da por debilidad de del músculo estriado del tercio superior del esófago y también por alteración o debilidad en los músculos orofaringios. También va a haber alteración a nivel cardíaco. Aquí miocarditis y va a haber anomalías de conducción y arritmia, que es lo más frecuente. Es poco frecuente la insuficiencia cardíaca congestiva, pero sin embargo es lo más grave, ¿no? Y también va a haber un porcentaje de riesgo de infarto de miocardio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la dermatomiositis va a presentar manifestaciones cutáneas y, bueno, esta mencionaba Medicine que se pueden presentar de 3 a 6 meses antes de presentar la debilidad muscular. Sin embargo, también puede acompañar junto a la debilidad muscular estas características. Aquí mencionar que las pápulas de Gottron y también la erupción en el heliotropo son características patognomónicas en estos pacientes. Y pues, como se menciona, es muy útil para poder diferenciar a la dermatomiositis con la polimiositis. Bueno, ahora sí hablamos específicamente de los signos, ¿no? Tenemos las pápulas de Gottron. Son pápulas eritematosas y también puede presentarse violáceas, eso depende del color de piel del paciente. Bueno, estas son simétricas y se van a encontrar sobre la prominencia o prominencias óseas extensores en la parte dorsal de la articulación metacarpofalángicas e interfalángicas. También se menciona que puede haber una extensión lineal que es entre la piel de estas articulaciones. Y mencionaba también up to date que que estas pápulas tienden a escamarse y cuando hay descamación pueden simular la psoriasis o también el líquen plano, entonces hay que aprender a diferenciarlas. También otro signo es el signo de Gottron. Bueno, mencionaba que había cambiado la definición, pero en sí son las presencia de máculas, parches o también pápulas en las articulaciones de los codos, también las rodillas y los tobillos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la erupción de heliotropo. Es una erupción eritematosa, también a violácea, y se va a presentar en la piel periorbitaria. Es más común que se presente en los párpados superiores, sin embargo también puede presentarse en los inferiores, ¿no? Y se puede acompañar de edema, como se puede observar en la imagen. También vemos el eritema facial, que en sí vamos a tener que diferenciarlo con el eritema malar. Y sí se puede porque en este caso el eritema que se presenta en la dermatomiositis
sí tiende a afectar los pliegues nasolabiales, a diferencia del que se presenta en el lupus. Bueno, luego tenemos la poiquilodermia. Bueno, en este caso vamos a tener el signo del Child y también el signo V. Bueno, aquí el signo del Child es una hiperpigmentación que se va a encontrar en la parte de la espalda, como se puede observar en la imagen. Y el signo V, que se encuentra desde la parte superior del pecho se extiende hasta el cuello, ¿no? En forma de una V. No coloqué imagen, pero sí se puede entender. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos el signo de la funda. En sí es una poiquilodermia en la cara lateral de los muslos, ¿no? Que ya se habló en la parte anterior. Luego también anomalías del pliegue ungueal. En este caso van a haber cambios capilares en el pliegue ungueal. Se van a encontrar haces capilares anormales del mismo lecho ungueal. Y también, como se puede ver en la imagen, va a haber hipertrofia cuticular o también llamadas las cutículas irregulares. Y se menciona que el grado de esta afectación cuticular refleja la actividad de la enfermedad cutánea en un curso, ¿no? En su curso. Siguiente, por favor. Luego tenemos cambios psoriasiformes en el cuero cabelludo. Aquí va a haber poiquilodermatosos y descamación preeminente también. Y bueno, el paciente puede venir con ardor intenso, también prurito y trastorno del sueño por las mismas, por los mismos síntomas. Luego tenemos la calcinosis cutis, que es el depósito de calcio dentro de la piel y ocurre con más frecuencia en la dermatomyositis juvenil, ¿no? Se mencionaba. Y es como se puede ver en la imagen. También es importante mencionar que puede presentarse en las manos de mecánico, que es una hiperkeratosis y fisuras en la palma de la mano y dedos también. Y también un eritrodermia generalizada, pero se presenta en raras ocasiones. Siguiente, por favor. Luego tenemos la miositis por cuerpo de inclusión. Aquí también va a ser característico de la debilidad muscular, pues en este caso sí se va a diferenciar de las otras dos porque su distribución es asimétrica y distal y también porque tiene un curso progresivo lento. Eso tenemos que tenerlo en claro porque las otras dos es un curso progresivo, se podría decir rápido. Luego, el curso de esta enfermedad es insidioso crónico. Se suele presentar, mencionaba up to date, que unos 5 años antes de pues, el diagnóstico. Luego, los músculos afectados, en este caso pueden ser tanto los proximales de la pierna como también los distales del brazo. Los proximales de la pierna hay dificultad para levantarse de la silla o caídas frecuentes. Y en el caso de los distales del brazo, hay una alteración en fuerza de agarre, como también dificultad, por ejemplo, el paciente viene y te dice que tiene dificultad para abrir frascos o tomatodos, etc. Luego también hay alteración en músculos faciales, sobre todo en aquellos que controlan el cierre de los ojos. También se puede presentar una atrofia muscular, sobre todo en cuádriceps, que vendría a ser extensor de la rodilla, y en el flexor del antebrazo, que es el flexor de la muñeca, y también de los dedos. Luego, también hay alteraciones esofágicas. Mencionaban que la disfagia aislada es rara. Sin embargo, la disfagia que se presenta en sí es por afectación de los músculos cricofaringios y Medicine mencionaba que había en un 30 a 50% de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tablita para ver de comparación entre las 3 enfermedades y también, bueno, incluye la miopatía necrosante. Esto lo saqué del Tratado de Reumatología. Y bueno, para tener en claro que la edad en la dermatomiositis, como ya se mencionó también, puede darse en niños y en adultos mayores de 50 años, la polimiositis mayores de 50 años también, y la miositis por cuerpo de inclusión igual.
Dentro del inicio de la enfermedad tenemos las dos primeras son de inicio subagudo y la miositis por cuerpo de inclusión es crónica. La debilidad muscular es proximal en las dos primeras y en la miositis por cuerpo de inclusión es bueno, distal o de patrón selectivo. También la simetría, solamente hay diferencia en la miositis por cuerpo de inclusión que es asimétrico. Y luego los cambios cutáneos que también se han venido mencionando, pues tenemos que tener en cuenta que solamente se da en la dermatomiositis y no en las otras dos. Y la carcinosis puede estar presente en la dermatomiositis, en la polimiositis es muy poco frecuente y no está presente en la miositis por cuerpo de inclusión. Otro punto importante son la asociación a neoplasia maligna. En este caso, sí va a haber en dermatomiositis. Mencionaban que especialmente en aquellos con anticuerpos TIF1 gamma. Y siguiente, por favor, para ver una tablita. Ya, bueno, esa tablita la encontré en un artículo, pero bueno, era del 2010, si no me equivoco, pero igual nos da unos porcentajes, ¿no? De neoplasias asociadas. En este caso está el cáncer de mama como muy frecuente, también de pulmón y también de nasofaringe. Siguiente, por favor. Sí, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Mi nombre es Alonso Lebrón Ruiz. Perdón, antes de continuar con la parte de diagnóstico, acuérdense de eso, ya, la debilidad muscular en las dos primeras en dermatoid poli es proximal. O sea, el paciente, si se afecta la cintura escapular a nivel de hombros, no va a poder peinarse, no va a poder alzar los brazos, no va a poder levantar un peso por encima de su cabeza, pero la fuerza en las manos, o sea, la fuerza de prensión está conservada. Acuérdense eso, hasta etapas avanzadas de la enfermedad donde ya se afecta por atrofia, básicamente, pero no es por un tema inflamatorio. Mientras que la miositis por cuerpo de inclusión también se afecta la parte distal, ¿ya? Se afecta y se afecta de forma asimétrica. A diferencia de la polimiositis y de la monomositis, donde la afectación es simétrica. Por ejemplo, en el paciente que les cuento, ella ya está, no puede levantarse de la cama, pero ¿es por qué? Porque no tiene fuerza a nivel de pelvis. O sea, para levantarnos de la cama tengo que tener fuerza a nivel de pelvis. Para apoyarme también debo levantar los brazos. Entonces, ahí está con esta inflamación florida a nivel de cintura escapular y cintura pélvica. Una afectación o una forma de darnos cuenta de la afectación de cintura pélvica, porque ya hablamos de cintura escapular. Ahora, a nivel de cintura pélvica es esa, tiene dificultad para levantarse de la cama. Y otra es que el paciente, eh, estando de pie en las primeras etapas o en las primeras semanas de la enfermedad, estando de pie, camina muy bien en terreno plano, o sea, a nivel del piso, en un piso plano, sí, pero cuando tú le pides que suba escaleras o que se suba al bus, que se suba a la combi, donde tiene que hacer una subida de escalinata, no puede. Y ahí es donde el paciente también te viene y dice, doctor, me está doliendo a nivel de la pelvis y yo puedo caminar en plano, en el parque, en mi casa, sí, pero para subir las escaleras se me está haciendo difícil. Cuando ustedes escuchen esa manifestación, piensen en estas miopatías inflamatorias, ¿ya? Listo. Pueden continuar. Sí, de acuerdo, vamos a continuar con el diagnóstico. Ya. Respecto al diagnóstico va a estar enfocado, o sea, de las miopatías inflamatorias va a estar enfocado en 4 puntos. En primer lugar, el cuadro clínico, donde el inicio va a ser en pacientes mayores de 18 años. Este inicio va a ser subagudo o insidioso, donde se va a manifestar un patrón de debilidad, como ya habíamos hablado, proximal simétrica, en menor frecuencia el distal y flexores del cuello, y en menor frecuencia los extensores del cuello. Y por último, ya que nos va enfocando un diagnóstico, el rash típico de la dermatomiositis. Luego, respecto al laboratorio, también podemos encontrar una elevación de la creatinquinasa y otros criterios de laboratorio, como son la electromiografía, la resonancia magnética y los anticuerpos de miositis específica. Y también la biopsia muscular, que nos va a llevar a un diagnóstico. Siguiente, por favor. Hay otras enzimas musculares que también se piden, ¿ya? Como parte
del diagnóstico. A veces una de ellas puede no estar elevada, pero las otras también sí se pueden elevar. Por eso es que lo que solemos pedir es CPK total, aldolasa, que es un examen que no lo hacen los hospitales, lo hacen los laboratorios particulares, aldolasa, y unas medidas también del lisis o de inflamación muscular es la LDH, la lactato deshidrogenasa. Hidrogenasa. Ese también se eleva, ¿ya? Incluso también se eleva el TGO, que es la enzima de la transaminasa. Ya una de las transaminasas, ustedes saben que hay TGO y TGP. La TGO se eleva porque la TGO no solo está en el hígado, también está en músculo estriado. Entonces también se eleva. Una vez vi una paciente que tenía debilidad muscular, vino por emergencia al Almanzor y pensaron en un Guillain-Barré porque había disminuido progresivamente la fuerza, primero en miembros inferiores y luego en brazos, en miembros superiores. Y lo que catalogaron como un Guillain-Barré. Pero justo ven la TGO volando en 200, 300, la TGP también se había elevado, ¿ya? Y pensaron un Guillain-Barré con una hepatopatía. Pero justo le evaluó otra neuróloga y dijo, no, mira, esto no es un Guillain-Barré, esto, la fuerza distal está conservada, los reflejos están conservados y lo que sí está afectado es la fuerza muscular proximal. Le vio el cuello, tenía el rash en B y dijo, y además las enzimas musculares también, o las miocitis pueden elevar la TGO y la TGP, y me mandó a llamar. Me hizo una interconsulta y me dijo, mira, a mí me parece que es una dermatomiositis, me dijo la neuróloga. Y dicho y hecho, le pidieron el LDH por encima de 800, el CPK por encima de 3000, o sea, el diagnóstico se hizo al toque. Y esa paciente entró a tratamiento inmunosupresor que ya vamos a ver posteriormente. Continúa, por favor. Ya, ahora presento una tabla que es la clasificación y diagnóstico de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Vamos a utilizar los criterios de Bohan y Peter para polimiositis y dermatomiositis. En primer lugar, lo que se tiene que hacer antes de utilizar los criterios es descartar cualquier otra causa de miopatía. Y ya como criterios específicos tenemos la debilidad simétrica y progresiva de la musculatura proximal, como ya habíamos estado hablando, la cintura pélvica y escapular. La biopsia muscular debe mostrar un infiltrado inflamatorio, la elevación de las enzimas musculares, aparte de la creatincinasa, la aldolasa, la TGP, TGO. Además, también se puede observar alteraciones en el electromiograma, como presencia de fibrilación espontánea y el exantema característico de la dermatomiositis. Para el diagnóstico de polimiositis o dermatomiositis definida, se necesitan los 4 criterios. Para probable son 3 criterios y para posible son 2 criterios. Pero en la dermatomiositis, uno de los criterios tiene que ser obligatoriamente el número 5, que es el exantema característico de la dermatomiositis. Siguiente, por favor. Ya, ahora para los criterios diagnósticos para miositis con cuerpos de inclusión se van a utilizar también tres pilares, podemos decir, la clínica, el laboratorio y la biopsia muscular. Respecto a la clínica, la duración de la enfermedad tiene que ser mayor a 6 meses, la edad de inicio tiene que ser mayor a los 30 años y la debilidad muscular tiene que ser lentamente progresiva y presentar una atrofia. Esta atrofia va a ser la afectación de los cuádriceps temporales y flexores de los dedos, frecuentemente asimétrica, y también otra clínica que se puede manifestar en la disfagia. Respecto al laboratorio, puede haber una elevación de la creatincinasa sérica, pero como puede haber una elevación, también puede mantenerse normal. Y el patrón electromiográfico es característico de los cuerpos de inclusión que se denomina mixto. Siguiente. Respecto a la biopsia muscular, se puede encontrar necrosis y regeneración de las fibras musculares, un infiltrado endomicial de las células mononucleares, invasión de células musculares no necróticas por células mononucleadas, principalmente la CD8, expresión de la MHC1 en células musculares morfológicamente sanas. Puede haber presencia de vacuolas ribeteadas, cuerpos de inclusión ricos en proteína amiloide o ubiquitina, las fibras COX negativas, y finalmente, inclusiones filamentosas nucleares o citoplasmáticas 16 a 20 nanómetros de diámetro observadas en el microscopio electrónico. Siguiente. Ya, y para categorizarlas son definida, probable y posible también. Para la definida son las manifestaciones clínicas características y la biopsia muscular confirmatoria. La biopsia muscular confirmatoria es con un infiltrado inflamatorio de células T autoagresivas, fibras COX negativas,
presencia de vacuolas ribeteadas, depósito amiloide o inclusiones filamentosas y sobreexpresión de antígenos MHC1. Y también el patrón de debilidad típico, pero biopsia muscular confirmada. Respecto a probables son las manifestaciones clínicas y de laboratorio típicas, pero biopsia muscular incompleta. Y el posible es el patrón clínico atípico, pero con biopsia incompleta. Siguiente. Ahora, para la diferenciación entre la miositis por cuerpo de inclusión y la polimiositis, hay varios rubros en que se diferencian. Por ejemplo, la miositis por el cuerpo de inclusión es más frecuente en el varón que en las mujeres, mientras que la polimiositis es al contrario, más frecuente en las mujeres que en los hombres. Respecto a la edad, los miositis por cuerpos de inclusión es un poco común antes de los 50 años, y mientras que la polimiositis es común antes de los 50 años. El comienzo de la miositis por cuerpos de inclusión es insidioso, mientras que la polimiositis es agudo o subagudo. El curso es lentamente progresivo para los cuerpos de inclusión y más rápido para la polimiositis. Respecto a la distribución de la debilidad en los cuerpos de inclusión, va a haber, por lo general, va a haber el flexor asimétrico de los dedos y debilidad en la parte proximal de la pierna, mientras que en la polimiositis la debilidad es proximal simétrica. La creatinquinasa puede encontrarse normal o menor a 10 veces lo normal en la miositis por cuerpo de inclusión, mientras que en la polimiositis a menudo se encuentra 10 veces más de lo normal. En la electromiografía, en los cuerpos de inclusión, hay un patrón miopático mixto miopático y neurogénico, mientras que en la polimiositis hay un patrón miopático. En la biopsia muscular, en los cuerpos de inclusión, hay inflamación, máculas bordadas, inclusiones P62 positivas, fibras negativas de citocromo oxidasa, mientras que en la polimiositis hay inflamación y necrosis de fibras. Respecto a la respuesta a la terapia en los cuerpos de inclusión, generalmente es pobre, mientras que en la polimiositis, pues, es lo previsto. Y los anticuerpos, en los cuerpos de inclusión hay anticitosólico 5', nucleodasa 1A, mientras que en la polimiositis pues no hay autoanticuerpos específicos. Siguiente. En esta tabla, encontré esta tabla para la presentación de algunas de las patologías presentadas y con el anticuerpo fenotipo clínico, frecuencia y pronóstico. Por ejemplo, en la dermatomiositis, se puede encontrar el anticuerpo MI2 y el fenotipo clínico va a ser la dermatomiositis clásica con buena respuesta a los corticoides. La frecuencia va a ser el 10% de los casos de dermatomiositis y el pronóstico es bueno. En caso de los anticuerpos de MDA5, la dermatomiositis amiopática, hay una alta incidencia de enfermedad inflamatoria, enfermedad intersticial pulmonar, hay ulceración cutánea, paniculitis, y es más frecuente en los asiáticos, mientras que en los caucásicos es de menor porcentaje. Y el pronóstico es malo, es mal pronóstico con alta incidencia de enfermedad intersticial pulmonar de tipo agresiva. Cuando hay el anticuerpo de TIF-1 gamma, la dermatomiositis clásica, lipoatrofia y ulceración en la dermatomiositis juvenil. Es el 20-30% de los casos de dermatomiositis y el pronóstico también es malo, y aparte de tener una alta asociación con el cáncer. Respecto a dermatomiositis y polimiositis, que tienen en conjunto los anticuerpos, por ejemplo, el NXP es predominantemente en la dermatomiositis, hay presencia de calcinosis cutánea, es en jóvenes y tiene buena respuesta al tratamiento. Es el 25% de las dermatomiositis juveniles y en adultos hay un mayor riesgo de cáncer, llegando o superando el 50% de los casos. También otro de los anticuerpos es la JO1, que es el síndrome de antisintetasa, que es el 20% de las miopatías inflamatorias idiopáticas y es mayor o se presenta mayormente en la dermatomiositis. No tiene asociación con el cáncer, pero tiene peor pronóstico y mayor severidad, aparte de la presencia de la enfermedad intersticial pulmonar. Ya, este es de la enfermedad necrotizante, la miopatía necrotizante. Los anticuerpos son el SRP y el HMGCR. Y respecto al SRP, el fenotipo clínico va a ser la enfermedad severa, resistente al tratamiento y alta incidencia de carditis. Es el 4 a 6% de las miopatías inflamatorias idiopáticas y tiene un mal pronóstico, pero no tiene asociación con las neoplasias. El segundo, se puede presentar una creatinquinasa elevada con resistencia al tratamiento. Es
se puede manifestar el 6% de las miopatías inflamatorias idiopáticas, pero en el 66% cuando hay una exposición previa a estatinas. Y el pronóstico es malo sin asociación a neoplasias. Y en los cuerpos de inclusión se puede encontrar el anticuerpo CN1A. El fenotípico clínico va a ser el de la miopatía con cuerpos de inclusión. Va a presentarse en el 34% de las miopatías por cuerpos de inclusión. No tiene asociación con las neoplasias y tiene el 70% de sensibilidad para la miopatía por cuerpos de inclusión. Siguiente. Respecto al diagnóstico diferencial, en primer lugar, de la dermatomiositis, uno de los diagnósticos diferenciales es la reticulohistiocytosis multicéntrica, donde la biopsia cutánea, a diferencia de dermatomiositis, va a presentar una forma característica de histocitos y células gigantes multinucleadas. Y también eh, se puede presentar, en el caso de alergia a los cosméticos, un exantema periorbitario que debe por lo menos llevar a descartar la dermatomiositis. Siguiente. Ahora, como diagnóstico diferencial de la poliomielitis están las disferlinopatías, las calpainopatías, las miotilinopatías, entre otras, que son, junto a las enfermedades metabólicas como el déficit de la miofosforilasa o enfermedad de Ardle o maltasa ácida, que es la enfermedad de Pompe, los principales diagnósticos diferenciales de la poliomielitis. Y se debe pensar con mayor fuerza, especialmente en los casos, especialmente en los casos de refractariedad del tratamiento. Específicamente, aquí lo he puesto como un asterisco, las disferlinopatías va a empeorar con la administración de corticoides. Siguiente. Como diagnóstico diferencial de la miopatía por cuerpos de inclusión, se tiene a la enfermedad de motoneurona inferior, que a diferencia de la miopatía por cuerpos de inclusión va a tener un cuadro de debilidad y atrofia que es asimétrico o limitado a los miembros inferiores. Y el ELA, que pues a diferencia de la miopatía por cuerpos de inclusión va a tener presencia de hiperreflexia, calambres, fasciculaciones y el patrón electromiográfico característico del ELA. Y también como otros diagnósticos diferenciales son la miopatía por cuerpos de inclusión familiar, la propia poliomiositis, en especial cuando la poliomiositis es refractaria de curso crónico y tiene una expresión atípica, y pues el amplio grupo de miopatías vasculares. Siguiente. Y además, se tiene en general, las miopatías inflamatorias idiopáticas, se tienen que hacer un diagnóstico diferencial de los trastornos endocrinológicos, especialmente de la tiroides, y la administración de los fármacos como los antipalúdicos, fibratos, estatinas o incluso los mismos glucocorticoides, que pueden pues, desempeñar un papel en el paciente con debilidad muscular, que pues, obviamente se tienen que tener en cuenta. Siguiente. Ya está ahí mi parte, doctor. Ya, acá. Entonces, lo que hay que hacer es, en un paciente con debilidad muscular proximal, es pedirle enzimas musculares, en la medida de lo posible pedirle biopsia del músculo. Y hay otros exámenes que también sirven, la electromiografía, ya que es un examen que realizan los neurólogos para ver el patrón miopático. Y cada vez hay mayor utilidad también del uso de la resonancia magnética, no para diagnóstico, sino para localizar, por ejemplo, la zona inflamatoria y poder guiar la biopsia de ese músculo, ¿ya? Cuando hay dudas al tratamiento, cuando no hay respuesta al tratamiento, por ejemplo, nosotros también pedimos una resonancia magnética. ¿Para qué? Si es que hay inflamación en la resonancia magnética, ese paciente todavía podría responder al tratamiento, pero si vemos que es infiltración grasa, que ya no hay tanta inflamación, ese paciente probablemente sea secuelar. Ya, para eso también nos sirve. Ya les dije las enzimas musculares que pueden pedir, CPK, también puedes pedir DHL, aldolasa y TGO-TGP. Y no es que también pidas, es que a veces llegan ya con esos exámenes. Entonces, si tú piensas en una miopatía, échate a ver el perfil hepático y el LDH. Quizás ahí ya te gritan el diagnóstico, ¿ya? Y puedas afinar tu diagnóstico. Como en este caso de Guillain-Barré, que tenía el TGO y el TGP altos.
Y la neuróloga dijo, es una dermatomiositis, que venga el reumatólogo y le pedimos el CPK, el LDH y efectivamente apoyaron el diagnóstico. ¿Ya? Siguiente. Ya, doctor, ahora vamos a continuar con el tratamiento de las miopatías. Y hay que decir que a diferencia de otras patologías reumatológicas que ya hemos venido tocando, en donde generalmente se inicia con AINES, como paracetamol, por ejemplo, aquí ya no se usan AINES, o sea, inicialmente se usa directamente los glucocorticoides. Por eso se dice que los glucocorticoides prácticamente son la piedra angular en el tratamiento de este grupo de enfermedades reumatológicas y a través de ello pues se va a ir alternando justamente con ahorradores de glucocorticoides cuando los pacientes comienzan a tener diferentes tipos de complicaciones, como por ejemplo presencia de alguna disfagia o esta enfermedad pulmonar intersticial. Y a través de ello ya se va a comenzar a usar metotrexato, cetropina, y ya en últimas instancias los agentes biológicos, ¿no? Prácticamente para pacientes que se encuentren en un estado patológico bastante severo. Los glucocorticoides se menciona que prácticamente el 80% de pacientes que consumen corticoides para esta patología, el 80% mejora. Entonces ya el porcentaje que queda, que es poco, ya vendría a usarse juntamente con los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Siguiente. En sí el tratamiento tiene principalmente tres pilares, el cual se menciona que inicialmente lo que se debe identificar son los factores de riesgo o el agente causal que está predisponiendo la enfermedad, ¿no? Y a través de ellos se menciona, por ejemplo, en una paciente o un paciente que tiene un síndrome paraneoplásico, un tumor que genere la miopatía, pues es importante reconocerlo mediante diferentes exámenes, así como también, por ejemplo, alguna miopatía por agente tóxico, ¿no? Las personas que toman estatinas por largo tiempo, incluso en dosis bastante elevadas, también pueden generar este tipo de enfermedades y en este caso también sería muy importante reconocerlos para poder hacer un tratamiento adecuado justamente con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Que ya se mencionaron previamente, y después también se indican los pacientes una terapia física que también va a ayudar a la mejora patológica de la persona, ¿no? Después, en los glucocorticoides hay que tener en cuenta dos principios importantes. Cuando se inicia el tratamiento, prácticamente se inicia con dosis altas que con el paso del tiempo van a ir disminuyendo, ¿no? A partir de las 4 o 6 semanas tiene que ir disminuyendo la dosis y teniendo en cuenta que se tiene que llegar a un objetivo de aproximadamente disminución de 15 o 20% semanal. Tomando en cuenta este tiempo, pues se menciona que todo el tratamiento con glucocorticoides va a durar aproximadamente entre 9 a 12 meses. Es un tratamiento bastante largo, pues, ¿no? Y el tratamiento con glucocorticoides se inicia principalmente con prednisona. La dosificación es de 1 miligramo por kilo por día y la dosis máxima tolerable va a ser hasta 80 miligramos, ¿no? Después, como se mencionó, este tratamiento de 1 miligramo por kilo tiene que durar entre 4 a 6 semanas y el mantenimiento de la prednisona a partir de las 6 semanas tiene que ir disminuyendo porque incluso también podría generar la aparición de una miopatía por glucocorticoides. Entonces, a través de ello se tiene que ir evaluando también enzimas musculares como las creatinquinasas, que se menciona que a partir de las 6 semanas va a ir disminuyendo, pero tampoco es un indicador porque también hay que evaluar en el examen físico al paciente, porque la creatinquinasa puede estar disminuyendo, pero la persona puede seguir teniendo dolores. Entonces, a partir de eso se menciona que la creatinquinasa tampoco es un marcador tan exacto como para ver la evolución. Ayudaría sí, pero tampoco es como que algo bastante importante para ver la evolución del paciente. Es importante también evaluar para ver la mejora del tratamiento, la recuperación de la fuerza de las personas cuando toman los corticoides, que se dice que ocurren a partir de los 3 meses, ¿no? Incluso hasta antes.
Y la decisión ya de ir disminuyendo los glucocorticoides también tiene que ir en relación a la mejora del tono muscular o de la fuerza muscular en las personas, ¿no? Por decir como un ejemplo, si se le da a una persona 60 miligramos de prednisona durante 6 semanas, luego tenemos que ir disminuyéndola, ¿no? Entre 15 y 20%. Entonces, tomando como referencia esos 60 miligramos, aproximadamente el tratamiento tiene que durar unas 26 semanas hasta que se llegue al objetivo de administrar 5 miligramos diariamente a la persona. Luego, cuando tenemos pacientes con patologías un poco más complejas, como se mencionó ahí en la diapositiva, la miopatía severa, una disfagia o una enfermedad pulmonar intersticial, se recomienda usar metilprednisolona por vía intravenosa, ¿no? La dosificación es de 1 gramo de manera diaria entre 3 a 5 días y luego de ello se debe indicar una prednisona bioral, ¿no? Por 6 semanas y nuevamente aquí ir disminuyéndola entre 15 a 20% aproximadamente hasta que se llegue a los 5 o 10 miligramos de manera diaria. Siguiente. Luego tenemos ya a los errores de corticoides que están indicados en patologías bastante graves o justamente cuando los glucocorticoides están contraindicados en los pacientes, ¿no? O también cuando los casos de miopatías son bastante recurrentes. En estos casos tenemos a la azathioprina y al metotrexato como los principales fármacos en este grupo. Y en este caso la azathioprina pues se usa en una dosis de 50 miligramos diario y luego se tiene que ir aumentando la dosis hasta alcanzar como máximo 1.5 miligramos por kilo de manera diaria. Y en caso de que el paciente no mejore con esta dosificación, incluso se puede aumentar más la dosis hasta llegar a una dosificación de 2,5 miligramos por kilo también de manera diaria. Y dentro pues de los efectos adversos tenemos que los pacientes que consumen este medicamento pues ya han presentado gripe, fiebre o incluso hasta molestias gastrointestinales. Y en el método Trexalto pues se menciona que tiene una ventaja sobre la acetropina, es que el método Trexalto se indica de manera semanal, en cambio lo otro se indica de manera diaria. Entonces esto supone una ventaja para los pacientes y bueno, la dosificación es de 15 miligramos semanales y se va a ir aumentando lentamente en 2,5 miligramos de manera semanal cada 2 a 4 semanas. Y bueno, los efectos adversos que se encuentran aquí básicamente se mencionan los pacientes que comiencen a tener leucopenia, estomatitis o algún otro tipo de síntomas gastrointestinales. Siguiente. Bueno, para seguir con el tratamiento adicional que ya les mencionó mi compañero, tenemos 2 medicamentos indicados sobre todo para personas que que ya son refractarios, ¿no?, al tratamiento. Dentro de ellos, pues tenemos el rituximab como la primera elección para este tipo de pacientes y el otro tenemos la inmunoglobulina intravenosa. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es que se dice que el rituximab lo tengo que elegir primero? Pues no, sobre todo porque según los estudios que se han hecho, pues esto se ha asociado con una mejora sustancial para este tipo de enfermedades, ¿no? En pacientes que tienen una enfermedad ya previamente refractaria, ¿no? También porque es eficaz en los trastornos de tejido conectivo que se asemejan pues a estas enfermedades y porque es más probable que este medicamento pues conduzca a un periodo prolongado para el control de la enfermedad. Y sobre todo aquí porque es menos costoso a diferencia de la inmunoglobulina intravenosa, que pues es muy cara y también que requiere tratamientos continuos mensuales, ¿no? ¿En qué dosis se le da el rituximab? 2 dosis de 1 gramo, cada 1 o 2 semanas de diferencia, ¿no? Y la inmunoglobulina intravenosa, la dosis
estuve leyendo, dice de 1 a 2 gramos por kilo por mes, con una duración de 1 a 2 días, ¿no? 1 gramo un día, otro gramo en el mes, y pues se continúa dependiendo de la gravedad y de la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Aproximadamente entre 3 a 6 meses. También el rituximab, pues, también es dado para pacientes con enfermedad pulmonar intersticial progresiva, en casos de miositis severa o solapamientos graves, ¿no? Y la inmunoglobulina intravenosa mencionaba, se da para un tratamiento inicial en casos que los pacientes tengan una debilidad grave o una disfagia grave con riesgo de aspiración, también una dermatomiositis miopática con manifestaciones cutáneas o en pacientes que ya tengan una reducción grave, o también como terapia de rescate para la enfermedad pulmonar intersticial grave y progresiva que sea resistente a inmunosupresores. Siguiente, por favor. Entonces aquí, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué le voy a dar en sí a pacientes refractarios? Mencionaba que, como ya les dije, la de primera elección era el rituximab, en las dosis que ya se las mencioné, y como segunda elección la inmunoglobulina intravenosa. Pero también mencionaban otros medicamentos, como el micofenolonato de mofetilo, de 1 a 1,5 gramos 2 veces al día, o también con inhibidores de calcineurina, como la ciclosporina, el tacrolimus, ¿no? Que mencionaba que se comenzaba en caso de la ciclosporina con 50 miligramos 2 veces al día y se aumentaba hasta 100 a 500 miligramos, ¿no? 2 veces al día también, y el tacrolimus, 1 miligramo 2 veces al día, y se aumentaba pues hasta alcanzar una dosis de 5 a 10 nanogramos por mililitro. También otro medicamento mencionaba la ciclofosfamida. También se mencionaba una combinación del metrotexato más la azatioprina, ¿no? También mencionaba el gel de inyección de corticotropina, inhibidores de la cenasa Janus o anti-TNF, pero estos medicamentos pues estaban aún viéndose su eficacia, ¿no? Porque algunos se habían demostrado ser tóxicos, entre otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de que el paciente pues tenga manifestaciones cutáneas, se había demostrado en este tipo de estudios un 75% de eficacia en el uso de la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, en dosis a 200 o 400 miligramos por día. Y pues, como les mencionaba, la ciclofosfamida, el rituximab para pacientes con EPI rápidamente progresiva, miositis severa, solapamientos graves, pacientes refractarios a otros tratamientos previos, ¿no? Siguiente, por favor. Y en casos de que ya pues no muy graves, que no haya respuesta a las inmunoglobulinas intravenosas o las terapias biológicas, como ya les mencioné, pues mencionaba que la plasmaféresis era una elección, ¿no? En pacientes con miopatía necrotizante inmunomediada, se les daba un tratamiento agresivo que consistía en glucocorticoides en dosis altas, más inmunosupresores, más la inmunoglobulina intravenosa. Y en caso de pacientes con miositis con cuerpos de inclusión, el tratamiento iba a ser según la sintomatología. Siguiente, por favor. Y este pues es un cuadro resumen en lo que dice, ¿no? Lo sacado de Medici, que dice que la polimiositis, dermatomiositis y miopatía necrotizante inmunomediada se le iba a indicar según la gravedad. Si está grave, se le iba a dar metilprednisona, si en caso no, la prednisona, y se iban a ver las respuestas. Si usas la metilprednisona y tiene una respuesta parcial, continúas con la ciclofosfamida, inmunoglobulinas intravenosas, plasmaféresis, ¿no? En caso no responda. Y en caso de que uses la prednisona y tenga una respuesta parcial, pues se tiene que asociar a otros medicamentos o combinaciones, ¿no? Como el metrotexato, cetropina y entre otros. Y si en caso tenga una buena respuesta, pues vas a continuar con el descenso progresivo hasta alcanzar una mínima dosis eficaz. Siguiente, por favor. Y por último, mencionaba una terapia física que consistía en ejercicios de fortalecimiento muscular, pero
¿En qué casos, no? ¿Y cuándo voy a utilizarlo? Pues se daba entre 2 a 3 semanas en casos de remisión o en casos ya se haya controlado la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Aquí hemos terminado y esa es una referencia. Gracias. Bacán. Entonces, como vimos, el tratamiento va a buscar dos objetivos, ¿ya? Un clínico y un laboratorial. El laboratorial en algunos casos no es fiable, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que las enzimas sigan altas o hayan disminuido, pero la clínica no se acompaña de esto, ¿ya? Lo que tú tienes que buscar es el seguimiento clínico, que la fuerza del paciente, la fuerza muscular, mejore, porque estas enfermedades producen debilidad muscular y elevan enzimas. A veces la fuerza del paciente mejora, pero las enzimas musculares siguen altas. Ya, guíate en ese caso de la parte clínica, ¿ya? Ahora, si un paciente está bien, está muy bien con la fuerza muscular varios meses y empieza a elevar enzimas, sí puede servirte para predecir que el paciente va a presentar en las semanas siguientes una recaída de la enfermedad. Estas enfermedades no tienen cura, siguen un curso crónico. En un grupo de pacientes puede responder al tratamiento, pero también hay pacientes que no responden al tratamiento, ¿ya? O que siguen un curso cíclico. ¿A qué me refiero con esto? Que vienen por debilidad muscular, como el caso que les estoy comentando de emergencia del regional, mejoran con el tratamiento, están muchos meses bien, muchos años y pueden presentar una recaída incluso, ¿ya? Y esa recaída puede ser más resistente al tratamiento también. Eso se ve progresivamente, ¿ya? ¿Qué más para comentarles? Allá. El tratamiento inicial es corticoides a dosis altas. Aquí sí se usa corticoides a dosis altas. En artritis reumatoide se usa corticoides en dosis bajas. Aquí sí le das con todo, ¿ya? Si responde a prednisona, muy bien, vas bajando los corticoides. A su compañera María Fernanda les pasé un texto del Kelly, porque sea de la especialidad que ustedes sean más adelante tienen que saber que el corticoide no se suspende bruscamente, sobre todo en pacientes que son usuarios crónicos, ¿ya? Un aliado de estos pacientes es la prednisona. Los otros corticoides no se deberían utilizar, ¿ya? Incluso como parte de reumato, ¿ya? Cuando tengan ustedes pacientes reumatológicos, una artritis reumatoide, un lupus, una vasculitis, por ahí, lo que les recomendaría es que sean enemigos de la dexametasona, ¿ya? La potencia, la equivalencia a corticoide es muy alta. Por ejemplo, a veces dicen, no, dale 4 miligramos de dexametasona, que son como 25 miligramos de prednisona en equivalencia, ¿ya? Y produce una supresión del eje de los corticoides, produce una supresión más marcada. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos y a los recientes, digo, traten, en pacientes reumáticos, traten de no usar dexametasona. Al menos a mí no me van a ver usar mucha dexametasona, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente con artritis reumatoide y les duele, lo que ustedes tienen que hacer es afinar el diagnóstico, asegurarse que es, e iniciarle un farme y un corticoide como la prednisona o la metilprednisolona, por ejemplo, en vía oral. No usen la dexametasona. Vienen bien diagnosticados todos por los médicos de periferia, pero usando dexametasona, a dosis 4, 8 miligramos al día, que son como 50 miligramos de prednisona, y terminan haciendo un Cushing. Y ustedes saben que en artritis reumatoide, la dosis de corticoides es la más baja posible. 10, 7.5 o menos incluso, ¿ya? Ahora, ¿a qué diferencia hay aquí con las miopatías donde el corticoide sí se usa a dosis alta con los efectos que ello implica? ¿Ya? Y les comentaba que le había pasado justo a su compañera María Fernanda una parte del texto, un párrafo del Kelly, donde dice un esquema de reducción de corticoides, ¿ya? No hay nada establecido fijo, pero sí hay unas recomendaciones generales, que por ejemplo, por encima de 40 miligramos, por ejemplo, si recibe 50, 60, 70 miligramos el paciente,
Cuando haya completado el mes, tienes que bajarlo de 10 en 10. De 40 hasta 20 lo vamos a bajar de 5 en 5 miligramos. ¿Cada cuánto tiempo? Cada semana, cada 2 semanas, 10 días, pero más o menos así es el esquema de corticoides. Por debajo de 20, un esquema también es bajarlo de 2.5 en 2.5 cada semana hasta llegar a 10. Y para bajar de 10 ya es un poquito más complicado, ¿ya? O mejor dicho, la bajada es más lenta, ¿ya? Pero bajamos de 10 en 10, de 5 en 5 y de 2.5 en 2.5. ¿Ya? Y ya para dosis, al final ya le damos dosis alternas, un día sí, un día no, un día tableta completa, un día media tableta. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que saber es que el retiro de corticoides es gradual. Ahora, en pacientes que no responden, en pacientes refractarios, ahí viene el problema. Porque si bien es cierto, la teoría, la ciencia dice puedes darle rituximab, puedes darle inmunoglobulinas, tenemos el limitante de que, por ejemplo, yo trabajo en e-salud y e-salud no tiene aprobados estos medicamentos para este tipo de patologías. Entonces, los pacientes no tienen opción a tratarse con estos medicamentos. ¿Por qué? Porque el rituximab no está aprobado para este tipo de enfermedades. Inmunoglobulinas intravenosas tampoco está aprobado para este tipo de enfermedades. Entonces, usar un medicamento fuera de la autorización o de la indicación de uso es improbable, es imposible. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, al tener un alto costo, pasan por una evaluación previa. Entonces, al paciente, ¿qué le damos? Le damos azatioprina, le damos micofenolato, como decían ustedes, que era ya tercera opción de tratamiento. ¿Y por qué no le dicen al paciente que compre? Porque el rituximab está costando el año de tratamiento, son 8 ampollas, algo de 40.000 soles. Las inmunoglobulinas también bordean esos precios. La inmunoglobulina, si no me equivoco, es más cara. Está 600 soles cada ampolla. En un paciente usas 20 ampollas, son 12.000 soles, creo. 12.600 por 20, sí, 12.000 soles mensuales. Es prácticamente improbable, imposible que el paciente pueda costearlo, ¿no? Y en el MINSA es otra realidad, no, peor todavía. No hay la disponibilidad de estos medicamentos. En el salud hay el medicamento, pero no están aprobados para estas enfermedades, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Es un tema relativamente corto, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún aporte, algo que haya leído. Nada. Creo que Bueno, están hipoglucémicos, doctor. hola. Ah, ya, están en hipoglicemia y algunos de ellos están con su camiseta del Madrid puesta. Ya, chicos, entonces, no hay problema. Según el rol, yo les pasé el rol un ratito, un ratito. Sí, el día lunes toca repaso sobre eso, doctor. Nosotros escogíamos los temas y previamente le hacíamos el alcance. Le comunicaban así, al médico encargado, que es el doctor Carpio, el Sí. que realiza la clase tutorial 30, y el 31 de mayo, martes, yo tomo el examen. Si bien es cierto, el martes les toca con la doctora Guarniz las sesiones normalmente, no, yo tomo el examen. Les voy a tomar en la noche, plan de 9 de la noche, porque no estoy en ese horario yo programado. Entonces yo les tomaría a las 9 de la noche. El examen el teórico consiste en 20 preguntas con alternativa múltiple, o sea, con A, B, C, D, E. Cada pregunta tiene una sola respuesta, ¿ya? No buscamos pues ponerles algo muy rebuscado, dificilísimo, que como que de especialista, ¿no? Algunas preguntas suelen ser un pequeño caso clínico, o sea, les ponen ahí un enunciado donde le dan datos y ustedes les preguntan el diagnóstico, porque esas son las preguntas que les suelen hacer en el examen de NAM de residentado, ¿ya? Algunas cuestiones sobre tratamiento, también cuadro clínico, y después de 30 minutos ya se les envía automáticamente la calificación del examen teórico y pasamos al examen práctico. En el examen práctico yo les cuelgo un caso clínico real, ya en base a lo que he visto, por ejemplo, y les doy un tiempo para que desarrollen un resumen de ese caso clínico.
donde se les pide que presenten los problemas de salud, el planteamiento diagnóstico que ustedes creen en este paciente, los exámenes diagnósticos que van a ayudarte a definir a este cuadro y las opciones de tratamiento. ¿Ya? Entonces se asume de que si los problemas de salud están enumerados, el diagnóstico va en base a esos problemas de salud. ¿Ya? Y los exámenes también en base al diagnóstico que planteas. Por ejemplo, si por ahí tú planteas COVID-19 como un problema de salud, o perdón, insuficiencia respiratoria, ya de etiología determinada, y como diagnóstico tú planteas una probable neumonía COVID, tienes que pedirme los exámenes que vayan orientados a eso. ¿Ya? Y el tratamiento obviamente tiene que ser basado en lo que hemos expuesto, en lo que hemos revisado en la clase y en base a guías de práctica clínica. Ya, o sea, que si tú me dices, yo, por ejemplo, planteo diagnóstico de COVID, pido sus pruebas molecular, su tomografía, no sé, para valorar complicaciones, estoy pensando en una neumonía sobreagregada por el tipo de evolución, bla, bla, bla. Ya, en el tratamiento no me vas a poner, pues, agua hexagonal, ivermectina a dosis tanta, dióxido de cloro. No, tienes que decirme en base a las guías de práctica clínica o en base a la evidencia científica. ¿Ya? Obviamente los casos son de las enfermedades que hemos tratado, pero por ahí pueden tener una complicación, pueden tener una glucosa de 350 y uno de tus diagnósticos tiene que ser una hiperglicemia o a un paciente si tú sospechas diabetes, diabetes por esto y esto, por ejemplo, ¿no? Ya, el paciente puede tener también su, no sé, su vasculitis y puede tener su neumonía infecciosa y tienes que plantearme los exámenes en base a eso. No es solo el tema de que yo te planteo vasculitis y solo me estudias la vasculitis, sino también me estudias lo otro, porque estos son pacientes reales. Ya, tienes que decir, no, me parece que también está haciendo una complicación de este tipo y voy a pedirle estos exámenes por esa complicación. Por ejemplo, así, ¿ya? ¿Alguna duda? Doctor, una Ya, bueno, sí. consulta. Así, Hola, para dime. terminar. Doctor, ¿los casos clínicos van a ser individuales? ¿O No, no tengo, a ver, ustedes son 13, no tengo 13 casos clínicos. Suelo subir uno o dos, depende de la variedad que vean en el transcurso de estos días, Vale. ¿ya? Y lo desarrollan así, yo les digo, pues los 7 primeros desarrollan el caso A y los 6 segundos desarrollan el caso B. A Ah, ya. veces un solo caso, cada uno resuelve, ¿ya? Ah, ya. Sí, Y no ya tengo cada uno problema. se defiende. Después de que me presentan sus diapositivas, yo les hago preguntas. Puede ser del caso clínico como puede ser de reumatología en general. Si tú me dices, doctor, este paciente con lupus, yo le estoy indicando ivermectina, te voy a preguntar por qué le indicas ivermectina, qué utilidad tiene o para qué diagnóstico de lupus o para qué complicación de lupus o si estás sospechando una infección, por qué ese medicamento, por ejemplo, ¿no? Y así. ¿Ya, jóvenes? Doctor, Entonces, habiendo resuelto todas sus dudas, Juan Farro, dime. doctor, una consulta. ¿Cuánto es el tiempo por el caso clínico que nos va a dar para el desarrollo grupal? Una hora normalmente les doy de 9:40 a 10:30, 10:40 para que presenten, porque ahí empezamos con las preguntas. Pues también tenemos que dar ese tiempo. 45 minutos para desarrollar las diapositivas. No les pido una exposición, les pido. Es como cuando están frente a un paciente y digo, ya, ¿tú qué planteas? Doctor, yo planteo Sjögren con esta cosa, con anemia, con diabetes, ya. ¿Qué le pedirías? Eso demora, pues. El que tú razones y lo plasmes verbalmente no te demora mucho, te demora unos segundos. Igualito debería ser en diapositiva. O sea, ya, mis problemas de salud son esto. Le damos más tiempo porque le damos una leída, una releída. Entonces, 45 minutos para hacer las diapositivas, o incluso menos, creo que es un tiempo prudente. Y ya después las preguntas, tengo que evaluarlos a uno por uno. Ahí sí les pregunto de todo. Si el caso es de vasculitis, yo te digo, ¿por qué no es una artritis reumatoide? ¿Cuál es la complicación más frecuente de artritis? ¿Cuál es el tratamiento principal de las espondiloartritis? ¿Cuál es la complicación más así? ¿Ya? En base a lo que ustedes planteen y también puedo hacer unas preguntas generales de todo el curso de reumatología. Porque eso es lo que hacíamos en la rotación, ¿no? ¿Tú qué has leído, pa? Ya. ¿Qué planteas? Ya. ¿Cuál es la vasculitis? No sé, tal. La de los niños. ¿Cuál es esto de acá? ¿Cuál es la complicación? Entonces, así. Es parte del examen práctico. Ya. No solo les puedo preguntar sobre el caso clínico.
¿Otra pregunta, otra duda? Ya, si no hubiera otra duda, chicos, entonces el día martes los estoy viendo a las 9 de la noche. Yo suelo pedir aula a esa hora para cuando me toca tomar examen, ¿ya? Entonces el día martes los estoy viendo, los espero. Todos activan sus cámaras, verifiquen lo de su conexión de internet, traten de que no haya contratiempos, ¿ya? Listo, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el día martes. Cuídense. Está bien, doctor. Está bien, Gracias. doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Doctor, Noches. cuídese.